Ahí en Amós capítulo 1, gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre tres de los profetas menores, gloria a Dios, Amós, Habacuc y Jonás. Vamos a ver, hermanos, estos tres profetas que Dios usó, para que miremos, hermanos, que Dios usa a quien Él quiere. Amén. Amós capítulo 1, vamos a dar lectura ahí del 1 al 10 alternadamente. Amós, son los profetas menores, hermanos, está Daniel, Oseas, Joel y luego está Amós. Aleluya. Capítulo 1, del 1 al 10, lo leemos alternadamente, hermanos, si usted ya lo tiene. Diga amén. Amén. Amós 1 dice la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecao, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré los moradores del valle de Eben, y los gobernadores de Betén en el pueblo de Siria serán transportados a Kir, dice Jehová. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumiré sus palacios. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos guíe, que nos enseñe y que nos dirija. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El llamamiento profético, hermanos, es el tema en esta mañana. Llamamientos proféticos. Aquí es donde Dios llama a Amós, Dios llama a Habacuc y Dios llama a Jonás. A ver con cuál de ellos usted y yo, hermanos, podemos identificarnos. No como profetas, pero cuando Dios nos ha llamado a un ministerio, ¿de qué manera respondemos? ¿Cómo contestamos a Dios? ¿Qué respuesta le damos a Dios? ¿Obedecemos al momento o lo pensamos? ¿Os pedimos señal? Si eres tu Dios, que pase esto. Si eres tu Dios, que pase el otro. Estamos siempre buscando señales, cuando tenemos que tener nuestro oído atento a la voz de nuestro Dios. El texto dice: y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía. Por medio de los profetas usé parábolas. El tema central de esta lección dice: Dios llama y equipa a algunos creyentes para ministrar como profetas. Este es el tema, hermanos. Dios llama y equipa a algunos creyentes para ministrar como profetas. ¿Qué es lo que hace Dios? En cualquier llamado que Dios te da, cuando Dios te llama, Dios te prepara. Dios te da el equipo para que desarrolles aquel ministerio, para que desarrolles aquel talento, para que desarrolles aquel don que Dios te ha dado. Dios nunca te llama a ver si puedes.
Él te llama porque Él sabe que tú puedes. Él conoce, hermanos, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce todo. Él sabe quién le obedece y quién no le obedece. Aquí vemos a Jonás. ¿Se desanimó Dios porque Jonás desobedeció? No. De una manera u otra lo envió al lugar donde él tenía que ir. Por eso le digo, Dios va a usar todo lo que sea posible en sus manos para que se cumpla su palabra. ¿Qué imagen le viene a su mente cuando escucha la palabra profeta? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? La mayoría de la gente se imagina a un superhéroe espiritual que declara sin miedo la palabra de Dios a oyentes hostiles. La verdad suele ser muy diferente cuando se examina verdaderamente la vida del profeta bíblico. Muchos difícilmente serían tomados como superhéroes. Porque si usted vemos, hermanos, ¿dónde salieron estos profetas? Amós, Habacuc y Jonás. ¿Qué era su posición en aquellos tiempos? ¿Qué es lo que hacían? Especialmente Amós. Si vemos el primer versículo, ¿qué es lo que dice Amós? La palabra de Amós, que fue uno de los pastores. ¿Qué era su trabajo? Pastorear ovejas. Ese era su trabajo. ¿Usted cree, hermanos, que los líderes religiosos y los reyes de aquellos tiempos iban a escuchar a un pastor de ovejas? No. Pero sin embargo, yo quiero que entendamos esta palabra, hermanos. Dios va a usar a quien Él quiere. Tenga o no tenga preparación, estudios, Él lo va a usar. ¿Qué sucede con sus apóstoles? ¿De dónde los saca? De la pesca. La mayoría eran pescadores, sin conocimiento, sin entendimiento de la palabra. Pero sin embargo, Dios le place escogerlos para que lleven un ministerio. Dios va a usar, hermano, a quien Él quiere. Lo que importa es que usted y yo seamos instrumentos y dejarnos usar por Dios. Dios nos prepara, hermanos, desde muy jóvenes. Dios está preparando nuestras vidas. Muchos nos estamos escondiendo, no queremos hacer la obra de Dios. Porque le digo, hermano, es un compromiso. Un líder no se puede enfermar. Un líder no puede decir, hoy estoy cansado, hoy no voy al templo. El compromiso es con Dios. Y a Dios hay que cumplirle. Yo le digo, yo recibo ya, hermano, me siento mal, ore por mí, no voy a poder ir. Hermano, voy tarde, voy a salir del trabajo, no voy a poder ir. Yo los excuso a todos. Pero Dios los excusará. Es la pregunta. Dios le dijo al interrogante. Yo los excuso. ¿Está bien, hermano? Va saliendo del trabajo, no llega. Está bien. Está enfermo, está bien. Pero la pregunta es, ¿Dios los excusará? 3 profetas muy conocidos del Antiguo Testamento: Amós, Habacuc y Jonás. Demuestran que Dios utiliza personas comunes y corrientes para proclamar su verdad. Las características que consideraríamos que están descalificadas no fue un obstáculo al llamado del empoderamiento de Dios sobre estos profetas. Sus historias muestran que las personas desconocidas, las que cuestionan e incluso las que resisten, pueden ser utilizadas por el Señor. Resisten. ¿Dónde está el apóstol Pablo, hermanos? De cual era Saulo antes de convertirse el apóstol Pablo. ¿Qué hacía Saulo? Estaba en contra de Cristo. Estaba en contra de la palabra.
perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando tuvo esa plática con Dios? Cuando se le aparece por el camino, ¿no fue un cambio rotundo? Aquel que perseguía a la iglesia ahora era perseguido. Yo quiero que veamos, hermanos. Hay personas que siguen fieles, pero hay personas que se niegan, no quieren, pero de una manera u otra Dios va a hacer entrar en su camino. A veces duele. ¿Qué le sucede a Jonás? ¿Dónde tuvo que estar? En el pez de una ballena, en un pez grande. Digo ballena porque dice que es un pez grande. ¿Y cuál es el pez más grande? Es la ballena, donde puede caber un hombre. Se lo tragó y fue y lo tiró donde debía que ir a predicar. Podemos ver que Jonás no obedece, pero el pez sí. Jonás no obedeció, pero el pez sí obedeció. Se fue hasta donde estaba Jonás, se lo tragó y fue y lo aventó a donde debía de ir. Por eso digo, ¿habrá algo imposible para Dios? No. ¿Te niegas tú? ¿Me niego yo? Dios va a cumplir su propósito. Mire, las que cuestionan, incluso los que resisten, pueden ser utilizados por el Señor. Él es paciente y ayuda fielmente a sus mensajeros elegidos. Le digo, Dios te llama, Dios te va a respaldar. No tengas miedo. Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. No te va a dejar solo. Simplemente aprende a confiar en Él. Pon tu confianza en Él. Mire, se te va a acercar toda clase de persona, te va a tratar de aconsejar, te va a tratar de decir cómo lo hagas. No escuches, tú escucha a Dios. Yo le digo, hermanos, porque a mí se han acercado muchos. Hazlo así, hazlo así. Mira, hermano, ya cancela el culto de la tarde. Ya nomás hazlo en la mañana, después me cae un servicio cortito después y ya. ¿Para qué quieres que vengan en la tarde? Por eso no llegan, van bien poquitos. Ya, haz eso. Ya pasó de moda. Estamos en otro tiempo. ¿Habrá cambiado Dios? Entonces, ¿quién es el que cambia? Nosotros. El hombre ha cambiado. Porque lo que le dice a todo el pecado, le dice que es bueno ahora, hermanos. A toda la maldad, que no podemos hablar directamente a la palabra, públicamente, porque nos bajan, nos cortan los videos, porque hablamos lo que dice Dios, lo que la palabra revela. Todo el pecado es bueno ahora, ya es bueno, es normal. Y nosotros y nuestros hijos están creciendo, es normal. Los que crecimos en otra generación sabemos que es pecado, pero la nueva generación piensa que es normal. Y eso es cuando la ira de Dios descenderá. Mire, la historia de Amós muestra que solo un factor importante en la formación de un profeta, el llamado de Dios, era la única calificación que tenía Amós. No tenía estudio, no se había preparado, simplemente Dios lo había llamado. Lo único que Amós tenía era el llamado de Dios. Era la única cualificación que tenía Amós, era la única cualificación que necesitaba. Amós 1:1 nos dice que Amós era un pastor de un pequeño pueblo en la tierra de las altas del reino de Judá. Más adelante aprendemos en sus escritos que no solo cuidaba ovejas, sino que también era un granjero que cultivaba higueras. Si leemos el libro de Amós, es lo que nos dice. No solamente pastor, sino también era un hombre que cultivaba higueras.
era un hombre común y corriente de un pequeño pueblo de Judá, que trabajaba como granjero. ¿Para qué? Para mantener a su familia. ¿Usted cree que los líderes de aquellos tiempos, los líderes religiosos, los reyes, iban a escuchar a este granjero? ¿Por qué cree que usted y yo a veces, hermanos, no nos escuchan? No quieren escucharnos, porque ellos se sienten más intelectuales, se sienten más preparados. ¿Cuánta gente, lo voy a decir, hermanos, cuánta gente tiene conocimiento, sabe palabra, pues no tiene llamado de Dios? Sabe mucha palabra, pero Dios no lo ha escogido, Dios no lo ha llamado. ¿Cuántas personas, hermano, cantan hermoso, pues no tienen unción? Cantan hermoso, hermanos, tiene una voz hermosa, pero no hay unción, no transmite, no se siente el poder de Dios en esa alabanza. Porque tenemos que buscar a Él. Recuerde, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás va a llegar, va a ser añadido a nuestras vidas. Pero buscamos la fama, buscamos el reconocimiento, buscamos ser conocidos, y no buscamos ser usados por Dios. Queremos que nos reconozcan. Lo importante es que sembremos la palabra, el mensaje de la salvación. Este es lo importante que debemos estar haciendo hoy en nuestros días, intercediendo por todas aquellas personas que se han salido de la iglesia, que se han apartado, han extraviado el camino, y aquellas que nunca lo han encontrado. Esas son las personas a cuales usted y yo tenemos que estarles hablando la palabra, enseñando e intercediendo por ellas. Los dos reinos habían seguido caminos separados, con diferentes reyes, diferente lugar de culto, diferentes expresiones religiosas. Dios le dijo a Amós un mensaje que comunicar durante esa época de relativa paz y prosperidad para ambos reinos. Pero Dios le dijo a Amós que fuera a Israel y pronunciara duras palabras de juicio, perturbando el sentimiento general de paz. Esto es lo que vino a hacer Amós, a dar un mensaje de juicio. Dios intencionalmente elige a quien Él quiere para comunicar lo que Él quiere. Cuando Él quiere, su decisión es la única cualificación requerida: que Amós fuera un granjero desconocido en medio de la nada, pero fue al que Dios llamó. A un granjero, alguien que no conocía, él conocía solamente a Dios. Y eso es lo importante, que usted y yo aprendamos a tener una relación con Dios, hermanos. Que lo conozcamos personalmente. Mire, muchos que se reúnen en las iglesias conocen a Dios por lo que el pastor predica, por los que los hermanos les dicen, pero realmente, personalmente, no le conocen. Escúcheme. Usted y yo conocemos a muchas personas, pero personalmente no las conocemos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo viven? No conocemos. Esto es lo que Dios quiere, que le conozcamos a Él personalmente.
No lo que me platica el hermano, no lo que me dice mi papá, no lo que me dice mi mamá, no lo que me dice el evangelista, no lo que me dice el pastor, no lo que me dice el profeta. ¿Qué dice Dios de mí? Esto es lo que yo quiero que entendamos. ¿Qué dice Dios de mí? No lo que dice la gente. ¿Qué dice Dios de mí? Es menester complacer, hermano, primeramente a Dios. La gente habla de mí. Pero mi pregunta es, ¿qué piensa Dios de mí? La gente puede pensar 1000 cosas y no me va a hacer mover de la voluntad de Dios. El único que me puede mover es Dios. A Él es el que yo tengo que obedecer. A Él es el que usted tiene que obedecer. Simplemente podemos ver aquí, Amós lo único que conocía era Dios. El llamado de Él. Dios lo escogió para dar un mensaje de juicio. Si vemos Amós, capítulo 7, versículo 10, dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Va y habla con el rey, diciendo que Amós está diciendo cosas que no le pueden suceder. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come ahí tu pan, y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me ha tomado de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, a Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra él, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Qué le dice? Le habla palabra. ¿Y de dónde sale? De recoger higos silvestres y de estar pastoreando ovejas. De ahí lo saca Dios para darle palabra al rey, al líder y al pueblo. Dios lo que necesita, una persona dispuesta, una persona que esté decidida a obedecer. ¿Qué busca Dios? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué busca Dios? Sinceridad del hombre y de la mujer. Dios está buscando que seamos sinceros, que nos presentemos ante Él para que Él use nuestras vidas. El mensaje que proclamó Amós no fue fácil. Era en rápidas secuencias. Emitió devastadoras mensajes de juicio divino. Amós pronunció estas palabras en Betel, que en aquel tiempo era el centro religioso del reino del norte. Señaló a cada nación que colindaba con el reino del norte y proclamó juicio de Dios. Mire, usted y yo hablamos a la gente que viene juicio del cielo. Se enoja: cállate, me asustas, tengo miedo, no me digas. Saben que están mal, pero no se arrepienten. Estas naciones recibieron breves declaraciones de juicio inminente, pero cuando Amós dirigió su atención a Israel, proclamó 5 largos oráculos de juicio y 5 visiones de destrucción venidera.
Amós respondió que su autoridad para profetizar en Betel no prevenía de ningún rey o ningún líder religioso terrenal. ¿Cómo podría un simple granjero mantenerse firme ante un hombre tan poderoso? Sabía que su mensaje y llamado venía del Dios mismo. Esto es, hermanos, ¿cuántos realmente estamos preparados, hermanos? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a hablar la palabra aún en tiempos difíciles? Ahorita está muy bonito, hermano. Nadie le impide que venga. Nadie le dice no vayas a la iglesia. Pero llegará el momento que nos van a decir, solamente este día te reunirás. Y solamente de esto predicarás. Entonces dice que tendrá la gente comezón de escuchar. Y no habrá quien les predique. Va a llegar el momento, hermanos, que la gente va a querer escuchar palabra de verdad, pero ya no va a haber. El tiempo de la gracia está ahorita. El tiempo de la gracia está por terminar. Y la gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere acercarse a la misma presencia de nuestro Dios. ¿Dónde puede el pueblo de Dios encontrar el valor para proclamar el evangelio cuando autoridades poderosas lo amenazan? La iglesia, el sacerdote, el rey, a un humilde granjero, lo amenazan. Nuestra respuesta es la misma que la de Amós. Si Dios nos envió con su mensaje, entonces podemos mantenernos firmes en su autoridad y depender solamente del poder de su Espíritu. ¿Qué dice la palabra? No tenemos que preparar palabra. Lo presentaremos ante líderes, ante reyes, ante gobernadores. Y no nos preocupemos por lo que debemos de hablar. Dios va a poner la palabra en nuestra boca. Porque es necesario, hermano, que usted lea la palabra. Porque va a llegar el momento que esta palabra, el mismo Espíritu, se la traerá a su boca. Tal vez usted no se acuerde, pero está grabada en su computadora. Aquí está, léala. Y aquí se queda. Y mismo Espíritu un día la traerá a luz. La traerá a su boca cuando sea necesaria. Léala, es necesario escudriñar las escrituras. Que dice escudriñarlas, léalas, estúdialas, repáselas. Yo le digo, hermano, yo tuve, desde algunos jovencitos, yo, hermanos, unos 18 años por ahí. Yo recuerdo que el pastor eligió a 7 personas para venir a orar a la iglesia. A estas 7 las escogió para que oraran en la iglesia. Dios dijo 7 personas. Y luego el día que el pastor salió fuera de la ciudad, me dijo que yo tomara su lugar en ese culto de oración. Dijo, tú vas a estar en mi lugar, tú me vas a reemplazar ese día que yo no voy a estar. Entonces yo le dije, orando ahí en el altar, yo diciéndole a Dios, perdóname, límpiame, purifícame. Y empecé a hablar, a orar, y empecé a orar de esta manera. Y límpiame con hisopo. Abrí los ojos, dejé de orar, se me acabó la inspiración y fui y me senté. Dije, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es hisopo? ¿Por qué límpiame con hisopo? ¿Qué es eso? Y fui y me senté asustado. Porque mi misma oración me hizo entender que yo estaba hablando cosas que yo no sabía. Pero sin embargo, ¿se acuerda la oración de David? Y dice, y límpiame con hisopo. Yo la había leído, pero yo no me acordaba.
pero estando orando, el mismo Espíritu la trajo a mi boca. Y después pude entender, es necesario leer la palabra para cuando usted esté orando, o usted esté intercediendo, o usted vaya a hablar con alguien, esa misma palabra va a salir de su boca, porque el mismo Espíritu la pondrá en su boca. Por eso es necesario leerla. No le digo que la lea, léala. Imagínese que nos quiten esta palabra, hermanos. ¿Alguien quiere poner su Biblia? ¿Alguien quiere poner su Biblia? Porque hay un personaje ahí que ya tiene su propia Biblia y quieren poner su Biblia y quiere quitarnos esta. ¿Qué va a ser el día que le quiten la palabra? Se la borren del teléfono, de internet, nos quiten las Biblias. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cuántas palabras sabemos? ¿Cuántas palabras nos hemos memorizado? Yo le digo, a mí se me quitan esto, yo puedo predicar sin Biblia. Me sé muchas, a veces no me sé la cita, pero sé que está en los Salmos, que está Isaías, que está en los profetas, sé dónde está el libro, pero a veces la cita exacta no me la sé, pero sí me sé los versículos completitos. Hay que aprendérmelos, pero hay muchas citas que usted no me va a dejar mentir, porque usted también las ha leído. Yo le digo, este Dios que estamos sirviendo, hermanos, es fiel y verdadero, y Él sabe, nos ha llamado con un propósito, y Él nos prepara y nos equipa. Él no nos deja solos. Por eso dice claramente, si Dios nos envió con su mensaje, entonces podemos mantenernos firmes en su autoridad y depender del poder del Espíritu. ¿Quién es Amós? Simplemente un pastor de ovejas y alguien que cultivaba higos silvestres. Ese era su trabajo. Y de ahí lo saca Dios y lo envía a los líderes, a los sacerdotes y al rey a hablar palabra de juicio. A cual dice, ¿quién es este? No lo escuche, lo corrieron. Pero sin embargo, simplemente estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Vamos ahí, a Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Hasta cuando Jehová clamaré y no oirás, y daré voces a ti causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, destrucción, violencia está delante de mí, y pleitos, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mire, casi no hay información biográfica sobre el vigilante y reflexivo profeta Habacuc. El único detalle sobre su vida se encuentra en el último versículo del libro, el cual indica que pudo haber sido un músico del templo. Escúcheme. No se habla mucho de Habacuc, que era su trabajo, que era su responsabilidad. Simplemente dice en los últimos versículos del libro, el cual indica que pudo haber sido un músico del templo. Habacuc 3:19. ¿Qué dice Habacuc 3:19? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aquí simplemente nos está hablando esta oración de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Alguien que cantaba alabanzas a Jehová. No dice cuál era su posición, no dice de dónde lo sacó, simplemente habla que probablemente haya sido uno de los músicos. Habacuc no entendía por qué Dios permitía que el mundo estuviera fuera de control, el cual usted y yo no entendemos el día de hoy. Habacuc vio al pueblo que Dios adoptando, que el pueblo de Dios adoptando el pecado. ¿Quién estaba adoptando el pecado? El pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestros días? En nuestras iglesias se está infiltrando el pecado. Dice, Habacuc vio al pueblo de Dios adoptando el pecado, adoptando la injusticia, adoptando la violencia, aunque debería haberlo rechazado. Quería que Dios corrigiera y castigara la maldad que se apoderaba de Judá. Pero la respuesta de Dios no era lo que esperaba escuchar. Se estaban preparando un juicio contra el pueblo de Dios y el Señor iba a utilizar una nación malvada. Mire, aquí hay algo importante que Habacuc ni usted ni yo podemos entender. Por la Biblia dice que las cosas reveladas nos pertenecen, y lo que no ha sido revelado le pertenece a Dios. Si no hay una explicación por qué hace Dios, no busque explicaciones. Alabe a Dios y dele gracias. Aquí usa a una nación mala, a una nación pecadora, a una nación malvada para castigar al pueblo. Y esto es lo que Habacuc no entendía. ¿Cómo va a usar esta gente mala para traer juicio a otra gente mala? Y esto es lo que Habacuc no entendió, porque quería que Dios corrigiera y que castigara la maldad que se apoderaba de Judá. Pero la respuesta de Dios no era lo que esperaba, no era lo que él esperaba escuchar. Se estaba preparando un juicio contra el pueblo de Dios, pero el Señor iba a utilizar una nación malvada, los caldeos de Babilonia, para juzgar a Judá. Iba a usar a los caldeos de Babilonia, un pueblo malo, para castigar al pueblo de Dios. Al menos dos lecciones surgen de esta sección de Habacuc. Dios nunca ha rechazado las preguntas sinceras de su pueblo. Cuando miramos al mundo en nuestro alrededor y vemos que el bien, hoy, al bien se le llama mal. Podemos ser sinceros con Dios acerca de lo confundidos y molestos que estamos. Hoy en nuestros días, hermano, el pecado se le llama bueno. Mire, oye, al que es borracho, hermano, no es un borracho, es un enfermo. Está enfermo. Ahora es una enfermedad. Ya no es un vicio, es una enfermedad. Hay que atenderlo. De esta manera se le llama. La Biblia dice, los borrachos, los tal, no tienen parte en el reino de los cielos. Se les llama borracho. Hoy se les llama enfermos. Están enfermos. ¿Cómo el mundo de hoy voltea las palabras para que se mire de otra manera? Esto es lo que ha hecho el diablo desde el principio, tratando de engañar a la gente para que no crea la palabra. Y hay muchas cosas, hermanos, que el mundo en estos días, a las que no quiero pronunciar, que usted ya la sabe. Todo esto malo es bueno, es normal. Por eso, en el tiempo de Habacuc, le dice, le esperaba esta respuesta y preguntaba sinceramente de su pueblo. Cuando miramos al mundo a nuestro alrededor y vemos que el bien se le llama mal,
podemos ser sinceros con Dios acerca de lo confundidos y molestos que estamos. 2. La respuesta y el tiempo de Dios puede no ser lo que usted y yo esperamos. Él siempre hará lo recto, aun cuando no siempre usted y yo lo entendamos. A veces usted pide algo y Dios se lo da de otra manera y usted no entiende, pero Dios sabe que es lo mejor para usted. Dios no nos va a dar más de lo que usted y yo no podamos sobrellevar, hermano. Usted y yo tenemos que ser limpiados, purificados, hermanos. ¿Y cómo se purifica el oro? Por el fuego. ¿Cómo nos purificamos? Por la prueba. Tienen que venir. Y no va a ser grande que no podamos resistir. ¿Por qué cree que la prueba que pasó Job, hermanos, se la dio Job? Porque Dios sabía que él podía soportar eso. Y las pruebas que usted y yo pasamos, Dios sabe que usted y yo podemos soportarlas y salir adelante y glorificar a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos? Mire, se ha ido. ¿De qué me sirve servir a Dios y todo lo que estoy viviendo? Se rebelan en contra de Dios. Yo conozco familias, hermanos, que crecieron dentro de la iglesia y simplemente porque sus hijos tomaron una mala decisión, se apartaron de Dios. ¿Por qué permitió Dios que mi hija se divorciara? Y por eso se enojó con Dios y ya no vino. Toda la familia no volvieron. Porque se casó, porque ella quiso, no porque Dios se lo había dado. Escúcheme. Las cosas a veces que nosotros pedimos, Dios no lo da. Te encapricha, no quiere. Ah, bueno, te lo voy a dar, ahora sufre las consecuencias. Por eso es necesario que busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, aún en lo más pequeño, que cualquier decisión que tomamos, tenemos que buscar la voluntad de Dios, hermano, porque hay consecuencias. Le pedimos y Dios no le da. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Para que ya no me ponga gorro, dáselo. Y luego dice, vas a sufrir las consecuencias. Tú lo pediste, enfrenta. Ahora agarra al toro por los cuernos y torea con él. Tú lo pediste, órale. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios. Claramente, hermanos. Dice, Dios le dijo a Habacuc 2, versículo 1 al 13, sobre mí guarda estaré, y sobre las fortalezas afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra al que la leyera en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La palabra que le había dado, háblala, declárala, escríbela. Dios le dijo a Habacuc la forma exacta en que juzgaría a Judá. Esto dejó el profeta con otra pregunta inquieta. ¿Cómo podría Dios usar a personas aún más malvadas que Judá para traer su juicio? Esta es la pregunta de Habacuc. ¿Cómo iba a usar a una gente malvada para traer juicio? La creencia profundamente arraigada de Habacuc acerca de Dios estaba siendo desafiada. Estaba interrogando a Dios. Momentos así provocan a menudo en crisis, en una crisis de fe. Habacuc volvió a hacer preguntas inquisitivas al Señor. Terminó su segunda queja, reafirmando su voluntad de esperar y ver qué haría Dios. Aunque no había recibido la respuesta que esperaba, se consagró y se sometió a Dios.
Esta es la actitud que Dios quiere de nosotros, hermano. A veces Dios no responde como yo quiero, pero me tengo que sujetar a Él y obedecer. Escuche, no llega. La petición que usted le ha dicho a Dios no le ha contestado como usted quiere. Pero Dios quiere que usted se consagre al Señor y se someta a Dios. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Aprendernos a someternos a Él, hermano. A sujetarnos a su voluntad. En respuesta a la paciencia y a la fe de Habacuc, Dios le dio un siguiente paso claro. Su tarea consistía en escribir lo que Dios había dicho para que otros pudieran oírlo y entenderlo. Habacuc llamaría a la nación a reflexionar y al arrepentimiento. Por eso le dice claramente: escribe la visión, declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios no encaja en los modelos que creemos para Él. Habacuc nos enseña que nuestro trabajo no es aconsejar a Dios, sino confiar en Él y esperar humildemente a que se desarrolle su plan. Yo no puedo decirle a Dios qué hacer. Yo tengo que aprender a esperar en Él y que su plan se ha hecho. Esto es lo que me enseña Habacuc. De esto es lo que yo puedo aprender. Habacuc nos enseña que nuestro trabajo no es aconsejar a Dios, sino confiar en Él y esperar humildemente a que se desarrolle su plan, su propósito. ¿Qué les digo? Todos nosotros, a ustedes que están aquí sentados en esta mañana, juntamente conmigo, Dios nos llamó con un propósito. Dios nos ha escogido con un propósito para cumplir una responsabilidad, para cumplir una tarea aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes realmente estamos cumpliendo ese propósito? ¿Cuántos realmente estamos haciendo la obra por la cual Dios nos ha llamado? ¿Y cuántos todavía andamos huyendo del llamado de Dios? ¿Esperamos un pez que nos trague? ¿Estamos esperando que venga el pez y nos coma y nos ponga en el lugar que debemos estar? ¿Qué estamos esperando para llegar al cumplimiento de lo que Dios nos ha llamado? Aquí podemos ver realmente, hermanos, que Habacuc nos enseña que nuestro trabajo no es cómo decirle a Dios cómo haga las cosas. Yo simplemente tengo que esperar en Él y confiar en Él para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. Este es el Dios que estamos sirviendo, hermano. Y usted lo mira en toda la Escritura. La primera lección que di, el llamado de Samuel. Cómo Dios llama a Samuel. Que dice que Samuel no conocía a Dios ni conocía la palabra. Porque cuando Dios le llama, ¿qué es lo que hace? Se va a buscar a Elí. Escucha su nombre y va a buscar al sacerdote. 3 veces. Hasta que Elí entiende, es Dios el que está llamando a Samuel. Entonces es cuando le dice, cuando te vuelva a llamar otra vez, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Dios quiere hablar contigo y conmigo, hermanos. Pero ¿cuánto realmente estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Dios te habla a tu corazón. Yo les digo, hermanos, yo les digo cuántas veces un pastor me invita a predicar, y cuando voy por el camino me dice, no vas a predicar. ¿Cómo que no predicar? Soy el invitado. Y llego y no predico. Hay alguien más que va a predicar ese día.
Pero antes que llegue y el pastor me dé la razón porque no voy a predicar, Dios ya me advirtió. Dios ya dice, no vas a predicar. ¿Cómo que no? Yo contestando, ¿cómo que no? Si soy el invitado, yo voy a predicar. Y no llego a la iglesia. Hermano, disculpe, hermano, pero se me juntaron las fechas, había otro invitado y como usted de confianza es mi amigo, pues usted se sienta y el otro predica. Amén. Así, hermano. Así, de esta manera es como Dios habla. Y platicas con Él. Él viene a darte a hablar a tu espíritu, a tu ser, que no entiende las cosas. Pero tenemos que buscar siempre la voluntad de nuestro Dios. El último profeta, Jonás. Vamos a Jonás. De unas cuantas vueltas por ahí. Ya lo perdí, ya lo pasé. Jonás, capítulo 1, del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué inteligente son Jonás! Voy a huir a otra ciudad para que Dios no me encuentre. ¿A dónde huiremos de Dios, hermanos? Me remonto al monte más profundo, ahí está Dios. Me voy a la profunda de la mar, ahí está Dios. ¿Dónde me puedo esconder de Dios? Jonás se sintió bien inteligente, hermano. Dije, me voy para Tarsis. Para acá está Nínive. Me voy para el otro lado. Allí no está Dios. ¿Y qué cree? De allá lo aventó hasta donde debía de ir. Esto es lo que hace Dios. Mire, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, la capital en expansión del imperio asirio. La estrategia imperial de los asirios consistía en conquistar. Era el trabajo de ellos, conquistar y gobernar mediante un miedo. Le tenían miedo a este pueblo, y un tormento tan extremo que los historiadores modernos todavía están conmocionados. Era un pueblo malo. Nínive era una ciudad mala. Por eso Jonás no quería ir a ese lugar. Era un pueblo malvado. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar ahí, él se dirigió a Tarsis. Jonás decidió ir tan lejos como pudo en la dirección opuesta para evitar llevar el mensaje de Dios a los asirios. Jonás revela una razón diferente para su desobediencia: la misericordia de Dios. Escúcheme. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y Jonás no quería que Dios los perdonara, porque eran malos. Él quería que Dios los destruyera, que Dios acabara con ellos. Es lo que Jonás quería. Porque dice, Jonás revela una razón diferente para su desobediencia: la misericordia de Dios. Él sabía que Dios los perdonaría si ellos se arrepentían. Jonás 4:2, que dice: y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que Dios podía perdonar al pueblo,
Por eso él no quería predicarles. Debemos guardar constantemente nuestro corazón de la obediencia selectiva de Dios. Incluso si Él ha usado en el pasado, debemos estar listos para obedecer hoy, aún en las circunstancias más difíciles. Aún en las circunstancias más difíciles, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ellas el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. Predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. ¿Qué era el mensaje de Jonás? De hoy en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, escúcheme, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiere Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto es la razón por la que Jonás no quería ir. Sabía que era un Dios de misericordia y no quería que Dios los perdonara. Dice el escritor: la mayor parte del libro de Jonás es narrativa. Sus únicas palabras proféticas se encuentran en Jonás 3:1. El sermón de Jonás a los ninivitas se puede resumir como: dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive. Ese era solamente el mensaje de Jonás. La rebelión de Jonás no alteró el mensaje que llevaría a los asirios. La intención de Dios de alcanzar a las personas no cambia solo porque sus mensajeros fallan ocasionalmente. Escúcheme, ¿cuántos siervos, hermanos, no obedecen a Dios? No se sujetan a la voluntad de Dios. Aquí me enseña: la intención de Dios es de alcanzar a la humanidad, a toda la gente. Y solamente porque Jonás no obedeció, Dios no cambió el propósito. Él siguió adelante. Dios no se dio por vencido con Jonás, ni tampoco se dio por vencido con la gente que vivía en Nínive. Aún los creyentes que han sido usados por Dios de manera significativa pueden tener dificultades para obedecer cuando Dios los llama a algo nuevo. Si tiene miedo, recuerde que Dios no se dará por vencido con usted. Cuando Él lo llama a algo, lo mejor es confiar en Él y obedecer inmediatamente. No podemos huir del llamado de Dios. Tarde que temprano vamos a tener que entrar en el lugar que Él nos ha puesto.
Lo hizo con Jonás y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Lo que importa es que aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Que aprendamos a sujetarnos al llamado de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de su pueblo, lo que es un milagro. Pero cuando consideramos a quien Dios elige usar, tenemos una mejor idea de su gracia y su grandeza. Las profecías bíblicas eran enteramente humanas. Esta es una buena noticia para el resto de nosotros, que también somos enteramente humanos. Dios habla a través de personas desconocidas, personas comunes y corrientes, personas que cuestionan, personas imperfectas, y Él puede hablar a través de nosotros. No deje que nada le impida obedecer cuando Él diga que hable. Usted tiene que aprender a obedecer cuando Dios le diga que hable. Hable del amor, hable de la verdad de Dios a alguien que está a su alrededor, aun si tiene miedo o si no tiene. Dios tiene respuesta para todo. Dios quiere usar su vida y Dios quiere usar la mía. Lo único que Dios quiere es que estemos dispuestos. Que le digamos a Dios: aquí estoy. Úsame como tú quieras. No como yo quiero, como tú quieres. Esta es la manera que tenemos que decirle a Dios: úsame como tú quieras. Estoy en tus manos. Quiero hacer tu voluntad. Es lo que tenemos que hacer. Simplemente decirle a Dios: usa nuestras vidas, estoy en tus manos. ¿Por qué, hermanos? Grande nuestro Dios. Tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que ponernos en las manos de Dios cada día. Mire, hermanos, por más pequeño, por más simple que sea el mensaje que Dios le da, hágalo, cumpla, quítese esa carga y dé el mensaje que Dios le dé. Póngase bien conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote, Dios, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza. Hemos visto el mensaje de estos tres profetas, de dónde tú lo has sacado y cómo tú has usado sus vidas. Ahora, Padre, usted conoce el corazón de este pueblo, usted conoce el mío. Ayúdanos, Dios, perfecciónanos cada día, que aprendamos a obedecerte, que aprendamos a sujetarnos a tu voluntad, que hagamos las cosas como tú quieres y no como nosotros queremos. Aquí hay personas, Señor, que tú has escogido, que tú has llamado. Sigue trabajando con cada uno de ellos para que puedan, Señor, desempeñar, desarrollar el ministerio que tú has puesto en sus vidas. En este momento, Padre, yo simplemente te doy gloria, yo simplemente te doy honra y te doy alabanza. Tú cumple tu palabra y nosotros estamos dispuestos a obedecerte. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios.